Belarus alerta como una posible respuesta a un ataque a Rusia con todo su arsenal, lo que podría ser el foco de una escalada. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. A Europa llegará desde Bielorrusia. Esa fue la advertencia contundente de Pavel Muravyko, el jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. En una entrevista reciente, Muravyko reveló que su país está dispuesto a utilizar las armas nucleares tácticas proporcionadas por Rusia si se pone en peligro la soberanía bielorrusa. Pueden estar seguros de lo que haremos, remarcó Muravyko. Esta declaración no solo sacudió a la OTAN, sino que también subrayó la profunda alianza entre Bielorrusia y Rusia, una unión que sigue fortaleciendo su capacidad militar y disuasoria en medio de crecientes tensiones en Europa del Este. Bielorrusia, bajo el liderazgo de Alexander Lukashenko, ha mantenido una política de defensa que, según Muravyko, es sabia y adecuada. Esta política le permite evitar una carrera armamentista desenfrenada y no precipitarse hacia la militarización. Sin embargo, las armas nucleares no estratégicas suministradas por Rusia se consideran el último recurso, un argumento final con un efecto disuasorio poderoso. Muravyko enfatizó que Bielorrusia ha aprendido a utilizar estas armas con confianza y que no dudará en usarlas si su soberanía e independencia se ven amenazadas. El panorama en las fronteras bielorrusas es alarmante. Actualmente hay 10 grupos tácticos de batallones de la OTAN con más de 20.000 soldados desplegados cerca de Bielorrusia. De estos, 6 son estadounidenses. Muravyko cuestionó la necesidad de esta presencia militar extranjera tan cerca de sus fronteras, destacando que la OTAN y Estados Unidos llevan a cabo 4 operaciones o misiones cerca de Bielorrusia. Esta presencia militar es vista como una amenaza directa y una provocación constante. La historia de Bielorrusia y su alianza con Rusia es rica en contextos históricos y militares. Desde la Segunda Guerra Mundial, Bielorrusia ha sido un campo de batalla estratégico y sus líderes han aprendido a navegar en un entorno geopolítico complicado. La región ha sido testigo de innumerables conflictos y despliegues militares, lo que ha moldeado su enfoque defensivo y su estrecha relación con Rusia. El actual despliegue de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia ha aumentado las tensiones. Según informes del Ministerio de Defensa bielorruso, Ucrania ha desplegado vehículos de combate de infantería de fabricación estadounidense, lanzacohetes múltiples y artillería pesada de largo alcance en la región de Zhytomyr. Esta concentración de fuerzas es vista como una amenaza directa no solo para Minsk, sino también para Moscú, dado el estrecho vínculo entre los dos países en el marco del Estado de la Unión. Bueno, muy bien. Bienvenida, Margarita Pécora, desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias, Ivette. Un saludo para ti también. Y sí, estamos viendo el escenario. El escenario que se nos presenta hoy es, como siempre, de amenazas, de amagos, de advertencias. Y en medio de ello, la novedad es, Ivette, un majestuoso desfile y el contundente discurso del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, quien acaba de encabezar hoy 3 de julio la revista militar dedicada al 80 aniversario de la liberación de Belarus de los invasores nazis. Creo que no tuvo él mejor ocasión para mandar un mensaje así a los vecinos ucranianos y a la OTAN del gran poderío militar que tiene la nación belarrusa para responder a los intentos de agresión de cualquier fuerza extranjera que ose cruzar las fronteras de ese país. Este desfile, Ivette, y el discurso de Lukashenko tradujeron una advertencia al mando ucraniano y, por supuesto, a la OTAN también, que ha concentrado tropas cerca de la frontera con Belarus, como se explica ahí en el video, de que este país no se va a quedar con los brazos cruzados, dijo Lukashenko.
y fue muy bien claro cuando dijo que ayer sentimos el agravamiento de la situación en nuestras fronteras del sur, miles de llamadas a las oficinas de reclutamiento y unidades militares, a nuestros oficiales y generales pidiendo reclútennos, dennos armas, defenderemos nuestra patria. Eso, Ivette, eso te da la medida de la disponibilidad del combate que existe entre los bielorrusos que están preparados para cualquier contingencia. Porque, mira, según dijo su propio presidente, Belarus posee las armas y los equipos más modernos que se han fabricado hasta la fecha. El país está desarrollando activamente el sector de defensa de la economía y se están creando sistemas nacionales de misiles, dicho por el propio presidente, como armas ligeras también, proyectiles de artillería, drones modernos, sofisticados y equipos de comunicación y de automatización. Lo que se necesita para la guerra moderna, eso lo puntualizó muy bien Lukashenko. Y el asunto, Ivette, el asunto es que el pasado lunes, mientras vos y yo dialogábamos por este canal sobre, creo que estábamos hablando sobre el derribo de una de las armas de fabricación estadounidense que habían entregado la OTAN a Ucrania. Bueno, mientras eso pasaba, se daba la primicia de las tropas, de la maniobra que estaba realizando Ucrania, trasladando tropas hacia las fronteras cercanas a la frontera con Belarus. Allí en la zona septentrional de Jitomir, que fronteriza con Belarus, que es el principal aliado que todo el mundo sabe de Rusia y que tiene 1.084 kilómetros de frontera con Ucrania. Eso te da la magnitud del peligro que puede significar que alguno de esos soldados o mercenarios que están en esa movida de tropas, pues se deslice nada más una pulgada de tierra y caiga en frontera belarusa y probablemente lo hagan polvo. En ese momento se dio esa alarma sobre la congregación de tropas y nosotros amplificamos la advertencia que en esa ocasión había hecho Dmitry Peskov, el vocero presidencial, de que lo que estaba ocurriendo era motivo de preocupación, no solo para Minsk, o sea, la capital de Belarus, sino también para Moscú, porque ellos consideraban que es un país vecino, que es también parte de la unión estatal con Rusia, y por supuesto que a todas luces ese es un grosero acto de provocación, todo el mundo lo ve clarísimo que es así, una provocación de Zelensky y de la OTAN, y de sus mandantes, por supuesto, buscando que, bueno, pues amedrentar o hacer alardes de fuerza ahí tan cerquita de Bielorrusia, aun cuando Ucrania se encuentra en una fase, yo te diría que agónica de esta confrontación. Así es que, bueno, resulta que paralelamente también Pavel Muraveiko, el jefe del Estado Mayor de Bielorrusia, declaró que la situación en la frontera en Ucrania era bastante complicada y que cambiaba todos los días y no para mejor. O sea, ya él empezó a destacar una alerta de que se podían complicar las cosas, podía haber algún conflicto o alguna escalada, que es lo que se teme. Y por ahí andan las cosas, han ocurrido otros hechos, ha habido un discurso realmente muy contundente por parte de Lukashenko, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Así es, Margarita. Sí, la situación es bastante compleja, dado que cuando el monstruo está más malherido es cuando más peligroso se convierte. Entonces, tengamos en cuenta que ante los constantes ataques a Rusia y esta vez a Belarus, que tenemos entendido la OTAN y pues obviamente la Unión Europea acaba de aprobar un paquete de sanciones también casi que equivalente. Están buscando que sea equivalente a las sanciones rusas para también hacerle el daño, bloquearlo, sancionarlo. Pues obviamente entre más fuertes se vuelven estos países,
más complejidad tiene para el otro, para el bando de la OTAN, entonces no hayan ya cómo hacer. Lo que sí se sabe, Margarita, es que el mismo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Belarus, el señor Pavel Muravyko, dijo que se habían hecho ejercicios conjuntos con Rusia y se ha practicado con armas nucleares no estratégicas. Recordemos que eso también tú lo explicaste en días pasados, las armas nucleares son tácticas y estratégicas. Las estratégicas son las que más daño causan, las que pueden causar una devastación tipo Hiroshima, Nagasaki. Las tácticas son mucho más pequeñas, el poder de daño, digamos, es más puntual en blancos muy puntuales, o sea, no haría una cosa terrible, pero sí las están utilizando. Y a pesar de que Belarus no tiene por sí mismo armamento nuclear, Rusia sí trasladó unos arsenales pues a territorio de Belarus, y allí pues obviamente se da el espacio o el escenario ideal para que tanto el jefe de las fuerzas militares, Muravyko, tenga también la afirmación muy contundente, y también el mismo presidente Lukashenko, de decir, ok, nosotros las podemos utilizar. Los ejercicios han sido sincronizados con Rusia y asimismo, pues ellos tienen el del lado bielorruso tienen sistemas de misiles Iskander y aviones de combate Su-25. Entonces tampoco es que estén tan solitos en esto, ¿no? En esta alianza, y recordemos que pues estos dos países han sido casi que pues obviamente de la tradición de la Unión Soviética, pues son muy cercanos, y pues para muchos esto vuelve a alimentar los temores de que haya una escalada. Y el presidente Lukashenko había dicho en abril, precisamente, había advertido algo así como una palabra descuidada, un movimiento pueden causar una confrontación armada que puede incluir el uso de armas nucleares. Y pues obviamente la situación, si se vuelve amenazadora dentro de Rusia, pues Rusia utilizaría todo el arsenal que tiene y eso sería el apocalipsis. Palabras dichas por este gobernante. Entonces, no, Margarita, estamos en un punto complejo de la situación. Vamos a ver el video que sigue de la noticia de hoy. Adelante. Peskov, portavoz presidencial ruso, ha explicado que la seguridad de Bielorrusia es un problema común, tanto para Minsk como para Moscú. Los ministerios de defensa de ambos países están en contacto permanente, colaborando y compartiendo inteligencia. Esta cooperación es crucial para enfrentar las provocaciones y amenazas de las fuerzas de la OTAN y Ucrania. La historia reciente de la cooperación militar contra Rusia y Bielorrusia es un testimonio de su alianza inquebrantable. En los últimos años, ambos países han realizado múltiples ejercicios militares conjuntos, fortaleciendo sus capacidades defensivas y mejorando su coordinación en el campo de batalla. Estos ejercicios no solo sirven para demostrar su poderío militar, sino también para enviar un mensaje claro a sus adversarios. Cualquier amenaza a su soberanía será respondida con fuerza. Las palabras de Muravyko también reflejan una realidad preocupante en la región. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las tensiones continúan escalando. Muravyko señaló que, aunque el sentido común y la diplomacia siguen siendo importantes, la realidad es que la presencia militar de la OTAN en sus fronteras es una provocación que no pueden ignorar. La posible utilización de armas nucleares tácticas por parte de Bielorrusia es una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para Europa. Estas armas, aunque no son tan poderosas como las estratégicas, tienen la capacidad de causar destrucción masiva y cambiar el curso de un conflicto. La mera amenaza de su uso es un poderoso disuasorio.
y Bielorrusia está dejando claro que está preparada para ir hasta el final para defender su soberanía. Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, ha mantenido una postura firme sobre el uso de estas armas. Aunque la decisión final sobre su utilización reside en Moscú, Lukashenko ha asegurado que en caso de guerra, Bielorrusia no dudará en utilizarlas para defenderse. Esta declaración subraya la gravedad de la situación y la determinación de Bielorrusia de proteger su territorio a toda costa. La alianza entre Bielorrusia y Rusia es un pilar fundamental de la estrategia defensiva de ambos países. Esta relación se ha forjado a lo largo de décadas de cooperación militar y política y sigue siendo crucial en el contexto geopolítico actual. Juntos han enfrentado numerosas amenazas y desafíos y han demostrado una y otra vez que están dispuestos a defenderse mutuamente. En este contexto, es esencial entender la historia y la evolución de las tácticas militares de Bielorrusia. Desde su independencia, Bielorrusia ha adoptado un enfoque defensivo, centrado en la protección de su soberanía y la disuasión de amenazas externas. Pues no es para menos, Margarita. Recientemente se ha sabido también que la OTAN podría estar preparando un ataque a Rusia a través de Bielorrusia. Entonces, porque según los analistas especializados, Belarus puede ser considerado como un flanco débil, pero pues obviamente al tener en cuenta que ambos estados tienen desarrollos pues bastante interesantes desde la caída de la Unión Soviética, pues obviamente Belarus podría, para los analistas, algunos que tienen esta especialidad en este campo, dicen que Belarus podría ser el inicio de una expansión del conflicto en Ucrania. Entonces, no es extraño que se estén dando movimientos constantes en la frontera y eso sería parte de las estrategias de la OTAN, ¿sí? Para seguir y pues provocar una respuesta de Rusia más contundente. Sin embargo, pues también se dice que Ucrania no, pues de hecho es la evidencia que está sobre la mesa. Ucrania no tiene la fuerza para desplegar tropas en la frontera con Belarus. Obviamente, dado que de estos últimos meses para acá, cuando ya Rusia se ha fortalecido, pues Ucrania ha tenido muchísimas dificultades, muchísimas bajas, y pues tener otro frente por la frontera con Belarus pues ya sería insostenible para ellos. Entonces, lo que de alguna manera se concluye es que el presidente Putin se lanzaría a utilizar armas nucleares en caso de que la guerra estuviera perdida, pero eso no está ocurriendo. Además, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Margarita, sabemos que la frialdad que caracteriza a Putin lo hace una persona supremamente prudente y no estaría tan dispuesto a sacrificarse de esa forma. Entonces, creemos que en ese sentido hay más especulación y más, ¿cómo se dice? Esa necesidad de decir, sí, es que va a pasar, puede pasar, no estamos diciendo que no, pero Claro. hay que ver el otro lado también, el análisis un poco más frío de este asunto. Yo te digo algo, mira, no se puede creer nada de lo que digan los mandamás de la Casa Blanca ni de la OTAN, porque ellos cuando hicieron junto con Ucrania esa concentración de tropas en las fronteras cercanas a Belarus, dijeron que iba a ser de manera temporal, pero como son mentirosos seriales, no se les puede creer nada de lo que digan, y mucho menos de que ese despliegue va a ser temporal. Por eso Morawiecki, conociendo de qué pata cojean esos tramposos y la soberbia que caracteriza sobre todo a los estadounidenses, recordó el dicho ese de que nada es más permanente que lo temporal. Así que desde ese entonces los bielorrusos nada más
que están con los radares puestos en la línea fronteriza a ver quién se atreve a cruzarla para detonarlo. Y claro que es una grosera provocación, Ivette, porque y además una molestia, por eso el jefe militar de Belarus dijo que de ninguna manera pueden estar contentos con tal vecindad. Imagínate, viendo tropas concentradas ahí tan cerquita que se ven de un lado y de otro. Es una provocación. Y él afirmó eso, que no podía estar nadie contento, pero de lo que sí no cabe duda es que Belarus, viendo esos amagos de agresión tan próximos a su territorio, sigue de cerca todas las acciones, tanto de las tropas de la OTAN como de las Fuerzas Armadas nacionales de los estados vecinos. No obstante, Ivette, Murabeiko se mostró dialoguista, fíjate, no fue tampoco tan, digamos, hostil como realmente merece esa provocación, porque él señaló que antes de que hablen las armas, suelen hablar los diplomáticos y que a pesar de la reducción declarada de la cooperación y los contactos, siguen existiendo en el ámbito militar. Es decir, abrió una pequeña ventana al diálogo, como para decirles, ya terminaron esa estancia temporal, bueno, andando, yéndose ya de ahí que me molestan. Bueno, y dijo además, nadie es más pacifista que los militares. Bueno, esto parece que es una controversia, ¿no? Pero realmente él lo que está tratando es de apaciguar un poco las aguas. Tenemos una idea clara de todas las consecuencias de la guerra, sabemos cómo luchar y sabemos cómo hacerlo, pero nuestra principal tarea es impedir que se pongan en práctica estos conocimientos. Eso dijo textualmente Murabeiko, y hay que ver que también esto contiene una advertencia. Entonces uno no puede sacar la conclusión de que la respuesta de Bielorrusia a las provocaciones en su frontera son un recordatorio de la gravedad de la situación en Europa del Este, que por supuesto la OTAN no podría ignorar que la alianza entre Belarus y Rusia sigue siendo fuerte y ambos países están preparados, mucho más Rusia por supuesto, que tiene las armas atómicas, los misiles de tierra, mar, aire, de misiles intercontinentales, bueno, en fin, una variedad de poder de fuego extraordinario. Y ellos están preparados para defenderse mutuamente, porque ambos países, Belarus y Rusia, siempre han estado unidos, al igual que sus primeros mandatarios, o sea, Vladimir Putin y Lukashenko. Y además hay que ver, por eso cobra mayor credibilidad la afirmación de Lukashenko en el día de hoy de que Belarus hace todo e incluso más para que el Estado y el pueblo estén preparados para defender el país. Y fue muy enfático, fíjate, Ivette, muy enfático cuando él dijo que ni bien se hizo referencia a los amagos que había del lado de allá de la frontera, cómo se llovieron las llamadas de personal pidiendo ser reclutados y que les entregaran armas para defender la patria bielorrusa. Entonces, eso te da la magnitud de que ahí hay moral combativa y ahí hay de verdad principios, y no como está pasando del otro lado, que el mercenarismo es el que está ahora defendiendo a duras penas a Ucrania agonizante como está. Así veo yo el panorama. Así es, Margarita. Pues otra de las cosas que se están pues viendo es que pues hay mucho cuidado en este sentido por parte de los gobiernos, tanto de Rusia como de Belarus, en seguir a las provocaciones. De todas maneras, el presidente Lukashenko habló con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, en Minsk recientemente, y llegaron a la conclusión de que los gobiernos occidentales pues no pueden esperar para enfrascar en una pelea a los bielorrusos. Hay una situación que lo hacen que para que las tropas bielorrusas se extiendan a lo largo de la frontera, se haga imposible la resistencia y se escale la tensión
dijo él, hasta un grado en que todo el mundo se estremezca. Se trata de una situación muy grave que no permite relajarse en ningún caso. O sea, no nos vamos a dejar provocar, pero tampoco vamos a hacernos los de la vista gorda y aquí no ha pasado nada. No, ellos tienen que estar alerta directamente porque es una situación de carácter que ya los está tocando directamente. O sea, una cosa es el conflicto Ucrania-Rusia, pero es que a partir de ahí quieren también utilizar a los otros países aliados a Rusia para dar este golpe, digámoslo así. En una asamblea que se llevó a cabo ayer, 2 de julio, él habló también de una reprobación a las ideas de los invasores nazis, porque dice que de nuevo se puede cultivar el nazismo en alguna parte, mantener ese monstruo a correa corta y que no se dan nuevamente cuenta que esa bestia es incontrolable y que llegará a ellos a sus casas, dijo así, por el tema del neonazismo, que está, pues, que es la causa por la cual se desató todo este tema de la guerra con Ucrania. Entonces, pues él está totalmente sintonizado con este tema y muy preocupado porque es una semilla que se ha venido sembrando y ha venido creciendo con una velocidad impresionante en las nuevas generaciones y uno no entiende cómo después de todo lo que se vivió en esa época, se vuelvan a regar y a fortalecer esos sentimientos tan nefastos y nadie pareciera que le importara. Vamos a ver, Margarita, el último segmento de hoy. Veamos. La colaboración con Rusia ha sido fundamental para mantener este enfoque, proporcionando a Bielorrusia los recursos y el apoyo necesarios para mantener su independencia. Los últimos movimientos de tropas y las declaraciones de los líderes bielorrusos y rusos son un reflejo de una situación que ha sido cuidadosamente observada y analizada. Bielorrusia ha demostrado que está preparada para cualquier eventualidad y su alianza con Rusia sigue siendo un factor decisivo en su estrategia defensiva. La situación en la región sigue siendo tensa y las próximas semanas y meses serán cruciales para determinar el curso de los eventos. La OTAN y sus aliados deben considerar seriamente las implicaciones de sus acciones y la posible respuesta de Bielorrusia y Rusia. La amenaza de una escalada nuclear es real y cualquier provocación podría desencadenar una respuesta devastadora. La historia de la cooperación militar entre Bielorrusia y Rusia es una lección de estrategia y alianzas. Juntos han construido una relación que se basa en la confianza mutua y la determinación de defender sus intereses comunes. Esta relación sigue siendo un pilar fundamental en el contexto geopolítico actual y un factor clave en la defensa de la soberanía de ambos países. En conclusión, las declaraciones de Pavel Murabeiko y la respuesta de Bielorrusia a las provocaciones en sus fronteras son un recordatorio de la gravedad de la situación en Europa del Este, que por supuesto la OTAN no podrá ignorar. La alianza entre Bielorrusia y Rusia sigue siendo fuerte y ambos países están preparados para defenderse mutuamente frente a cualquier amenaza. La posible utilización de armas nucleares tácticas es una señal clara de su determinación y un poderoso disuasorio contra cualquier agresión. La historia y la evolución de esta alianza son un testimonio de su compromiso con la defensa de su soberanía y la paz en la región. La pregunta es, ¿veremos a Bielorrusia dando el primer e inesperado golpe nuclear? ¿Hacia dónde iría dirigido? Una pregunta bastante complicada, Margarita, Bien porque complicada. definitivamente en este sentido, pues no sabemos quién sería el primer blanco, pero esperemos que no llegue a esas situaciones. Pero sí pasa, Margarita, que Rusia también se encuentra bastante preocupada con estos movimientos que está haciendo Ucrania
en la frontera con Belarus. Entonces, de todas maneras, ellos están atentos y a discutir esta situación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló en estos días también de ese tema que se va a tratar en la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que por cierto, Belarus está aspirando a formar parte ya como miembro oficial, ahorita está como miembro observador, y esta es una alianza también interesante dentro de todos los movimientos de los grupos fuertes. Tengo entendido que la cumbre de cooperación de Shanghái se está realizando en estos momentos. Sí, en estos y que días. ahí se encontraron Lukashenko y Putin, ahí han conversado ellos, sí. Exactamente, entonces ellos, la idea es precisamente tratar estos temas para fortalecer esos asuntos ya de colaboración entre agencias de inteligencia, los ministerios de defensa, tanto de Minsk como de Moscú, ya que pues son precisamente países aliados. Y obviamente desde que Belarus ha estado apoyando la operación militar especial en Ucrania, pues se ha reforzado precisamente todo el tema en la frontera, sobre todo tras los incidentes de seguridad, ¿no?, que ha habido cuando se han desplegado divisiones de sistema de lanzamiento de cohetes y prepararse, pues como ya lo mencionamos, para el combate. En estos días también se informó que se habían derribado en esta semana un cuadricóptero que había cruzado ilegalmente la frontera desde Ucrania. Imagínate, entonces esto... Cada cosa que sucede, la verdad que levanta las alarmas, prende las alarmas porque realmente es muy peligroso el escenario, el momento que se está viviendo en esa zona. Y además yo te digo, mira, yo no dudo, Ivette, que por estas horas, porque fue crucial ese discurso de Lukashenko, yo no dudo que el Pentágono y que en las oficinas de la OTAN, donde Jens Stoltenberg está ya preparándose para su retirada, ellos estén desmenuzando ahora este discurso de Lukashenko, poniéndole incluso el termómetro a las reacciones mediáticas que va generando cada frase que dijo en ese momento. Porque a mi modo de ver, a pesar de que Lukashenko se trata de mostrar con un ademán pacifista, él no titubeó para dejar en claro que los soldados y que los oficiales belorrusos son los héroes de este tiempo, que ya están demostrando valentía y fortaleza, y que ese desfile es un reconocimiento de la alta profesionalidad y la lealtad al deber de los militares, de los guardias fronterizos, hizo mucho énfasis en eso, en las guardias fronterizas, en los soldados y en los oficiales de servicios especiales, que dice él que hacen todo lo posible para evitar que las provocaciones de países inamistosos, así lo llaman, no los llama enemigos, inamistosos, se conviertan en un conflicto militar a gran escala. Es decir, siempre tratando diplomáticamente de contener un poco, de que no se vaya a desbordar la situación. Y con esa seria advertencia, él cerró ese discurso del acto por el 80 aniversario. Y como alguno de esos soldados dijo, o mercenarios, que caiga del lado del belorruso, ya puede darse por desintegrado. Oye bien, porque armas ellos tienen en Belarus para convertir un cuerpo en partículas. Y yo no dudo tampoco que los adversarios de Moscú estén rabiosos y locos por saber qué fue lo que se dijeron Putin y Lukashenko en una cena informal que hubo durante la reunión de jefes de Estado, donde participan ahora en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y hablaron allí entre ellos. Hay una información preliminar, por supuesto, que dice que los participantes en la cumbre planean apelar a la comunidad mundial con una propuesta para el diálogo global y una
adopción de un nuevo paradigma de seguridad. Lo cierto es que allí estuvo Putin, ahí estuvo Lukashenko, y Putin se reunió con los líderes de Turquía, de China, de Kazajstán, de Azerbaiyán, de Mongolia y de Pakistán, además, por supuesto, de Belarus, con su amigo y vecino Lukashenko. Así es que así es el panorama, están más unidos y más fuertes que nunca, se los ve juntos en todos lados, se los ve levantando advertencias de que no vayan a cruzar la línea roja, porque para llegar a Moscú, por supuesto, tendrían por ese lado, por ese flanco, tendrían que atravesar Belarus, pero no va a ser fácil, porque inmediatamente la cooperación militar se va a volcar hacia Belarus y se va a abrir otro frente de combate ahí que va a ser brutal, brutal para los ucranianos y para la OTAN. Así es que sería bueno que lo pensaran dos veces si es que esta concentración de tropas fue un simple amago, una simple maniobra de amedrentación, amedrentar a los rusos y por supuesto a los belarrusos, o fue nada más que mover tropas de un lado para otro. No creo que hayan gastado tiempo y energía en esa banalidad. Así es que, por mi parte, creo que hemos llegado aquí al final de esta reflexión. Creo que los hemos puesto al tanto de las novedades más importantes que hay en esa parte del mundo, donde también están muy alertas de que no vaya a producirse una escalada del conflicto bélico que está aconteciendo entre Rusia y Ucrania, pero que a todas vistas Ucrania está en una situación desesperada y como fiera herida se torna más peligrosa aún. Así que cualquier zarpazo a estas alturas puede ser muy grave y comprometedor para la paz del resto de los países vecinos. Así que por mi parte, solo quiero agradecer la atención que nos han dispensado e invitarlos a que sigan en nuestro canal de Prensa Alternativa, que se suscriban, que se sumen a nuestro colectivo, para que estén también formando parte de la familia de Prensa Alternativa. Así es, Margarita. Como siempre, los esperamos con su participación, con sus comentarios. Esperamos leerlos en nuestro chat y obviamente reiterarles la invitación de que formen parte activa de la comunidad de la Patria Grande como miembros fundadores de este gran proyecto. Entonces, suscríbanse, aporten a este proyecto, que van a venir muchas sorpresas, muchos nuevos contenidos, más cercanía con nuestro público, muchas ideas nuevas que tiene nuestro director Juan José del Castillo. Muchas gracias para todos y los dejo con la reflexión del día. El árbol de la libertad debe refrescarse de vez en cuando con la sangre de patriotas, lo dijo Thomas Jefferson. Y bueno, la pregunta, ¿estará dispuesta la OTAN a recibir el golpe por parte de estos dos grandes? Los leemos en la caja de comentarios y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.